Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Wicked Game, por supuesto, una canción que hiciera muy popular Chris Isaak por allá de 1989, 88 más o menos. Wild at Heart se llamaba la película, si mal no recuerdo, en donde salía, pero ahora es una versión ya que tiene algún tiempo de Tenacious D, pero que me encontré hace unos días y que da mucho gusto el poder ponerla a ustedes aquí en Real en esta mañana del 21 de mayo del 2025. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes a través de radio-real.com, a través de Claro Música, a través de Radio Garden, a través de los dispositivos Alexa. Ya saben ustedes, de todos los lugares en donde pueden ustedes estar sintonizándonos aquí en Real a través de Radio Real. Y sí, tenemos que comenzar con el asesinato de los dos personas más allegadas a la jefa de gobierno. El día de ayer, antes de las 8 de la mañana, un hombre esperaba desde 20 minutos antes que llegara la camioneta Q2 en donde se transportaba la secretaria particular de Clara Brugada para matarla y también asesinar a su jefe de asesores. Esta cámara de seguridad que se viralizó el día de ayer, en donde se ve el asesinato de estas dos personas, de Jimena Guzmán y José Muñoz, no es del C5. Ahí en Calzada de Tlalpan se ve cómo lo está esperando este hombre que trae una mascada en la cara. Se ve cómo se acerca José Muñoz al coche. En cuanto se acerca, hace como que va a esperar un pecero, saca una pistola, dispara a la cabeza de Jimena Guzmán, después le dispara a José Muñoz y cuando avanza el coche, de manera instintiva, le dispara 2 veces más para salir huyendo. Cámara de seguridad particular, porque la cámara del C5 no servía. Aquí la reportera de Fórmula preguntando al respecto. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿la cámara sirve? Disculpe, ¿la cámara sirve? Pues no le iban a responder porque No nos quieren dar información. Vemos que están haciendo una revisión, una reparación a la cámara, pero no nos quiere dar información personal del C5. De hecho, se está tapando la cara. Disculpe, ¿por qué no nos quieren dar información acerca del estado de la cámara? Nada, de hecho, se están tapando la cara como si hubiera algo que esconder, pero bueno, aquí vemos que están haciendo una reparación, verificación, algo están realizando en la cámara MC2056, que es la cámara que está justo enfrente de la zona del ataque, y personal del C5 hace la huida. Pues sí, efectivamente es lo que descubrió no solo la reportera de Fórmula, sino que minutos después también lo corroboró Carlos Jiménez en su programa de Multimedios Televisión, ahí en C4 en Alerta, dio un poco más de información de lo que sucede. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana fue asesinada la secretaria particular de la jefa de gobierno y uno de sus asesores más cercanos. Le voy a mostrar los avances de la investigación. La cámara que debía captar el ataque no funcionó, la cámara del C5. Algo falló en el C5 y esa cámara no funcionó. Usted va a ver a dónde huyeron los sicarios, dónde se refugiaron y en dónde se están buscando actualmente. Son los avances de estas investigaciones que está llevando la policía de la ciudad y la fiscalía para ubicar a los asesinos que vigilaron por días y ejecutaron en segundos. Vamos a ver. Los
vigilaron durante días y los asesinaron en segundos. Así fue el ataque a tiros en el que perdieron la vida la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y uno de sus asesores más cercanos. Ella era Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno Clara Brugada. También trabajó en la Secretaría de Gobierno capitalina. Y él era José Muñoz, asesor en la jefatura de gobierno. Fue coordinador de seguridad en Iztapalapa y asesor en la Cámara de Diputados, Congreso de la Ciudad de México. Las investigaciones sobre los tipos que los asesinaron llevaron a las autoridades de la ciudad hasta Iztacalco y de ahí al Estado de México. De Iztacalco salieron esta mañana y se apostaron en este punto. Es la calzada de Tlalpan, casi a la altura de la calle Napoleón, en la colonia La Moderna, Alcaldía Benito Juárez. Era el punto en el que solían reunirse Jimena y José para dirigirse a trabajar a la jefatura de gobierno en el centro de la ciudad. No llevaba escolta, no usaban auto blindado. Así fue el ataque. Una cámara privada lo captó. Y es que la del C5 en este punto no funcionaba. Al volante del Audi iba Jimena. Ahí esperaba a José, quien llegaba caminando. En el lugar ya los esperaba el tipo que iba decidido a matarlos. Véalo, lleva un casco que evita apreciar su rostro. De pronto se ve caminando José Muñoz. El tipo del casco voltea al auto que José está por abordar. Incluso levanta la mano fingiendo hacer la parada al transporte público que pasa por ahí. Solo fue un engaño. En un instante saca el arma que llevaba en su chamarra y comienza a disparar. Primero a la mujer. Son 4 tiros directos al parabrisas. El auto avanza un poco con ella herida. El sicario comienza su fuga. Pero al mismo tiempo le dispara a José, que estaba abajo del Audi y trataba de huir corriendo. Ahí le vio. Fueron más de 10 disparos con un arma calibre 9 milímetros. Por la forma en la que operó, el agrupamiento de los disparos y la frialdad con la que lo hizo, las autoridades están seguras de que es un sicario profesional. En solo segundos, el tipo concreta su ataque y se fue. Las indagatorias indican que subió a una motocicleta donde ya lo esperaba su cómplice. Juntos huyeron a toda velocidad por las pequeñas calles de la colonia. Solo se alejaron de la zona del crimen. Y es que unas cuadras después abandonaron esa moto. Ahí quedó frente al 55 de Rubén Darío. Es esta que ve en su pantalla con placas 84 TW P3. Así la encontraron las autoridades. Tiene los números alterados. Justo en ese lugar los sicarios subieron a una camioneta que los sacó de la zona y los llevó hasta Iztacalco. Es esta Nissan azul que fue hallada en el barrio La Asunción. Así la encontraron los agentes de la policía tiempo después del crimen. En la calle San Miguel abandonaron este vehículo, una calle solitaria. De la misma forma que pasó con la camioneta, los números están alterados. El registro que aparece es del Estado de México, pero el dato parece inservible también. Las indagatorias indican que los sicarios salieron esta mañana de esta misma zona donde dejaron la camioneta azul. Ahí, tras cometer el crimen, abordaron otra unidad que los llevó al Estado de México. Mientras los agentes daban seguimiento a este vehículo, el carro de Jimena fue llevada a la Fiscalía de Homicidios. Por ahora, los equipos especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y otro de la Fiscalía de Justicia de la ciudad buscan hallar a los responsables de este crimen. Hasta ahora, no hay una línea certera sobre el móvil del ataque. C4 en alerta. Ahí está el reporte del día de ayer de Carlos Jiménez y sus reporteros.
vale decir dos cosas más. Según las investigaciones, después de dejar esta camioneta, se subieron a una Nissan Orban para escapar de la Ciudad de México, salieron hacia el Estado de México y ahí ustedes sabrán a dónde. Una y otra vez dice el reporte de Carlos Jiménez que fue algo en donde hubo sicarios profesionales y que los esperaba desde 20 minutos antes. El señor sentado, según el registro de la Cámara de Seguridad Privada, particular, no del gobierno de la Ciudad de México, no del C5, denota que los estaba esperando desde 20 minutos antes. Es decir, sabía perfectamente que todos los días Jimena pasaba por José en ese lugar, en donde pacientemente los esperó para primero dispararle a ella y luego a él. Ante todo este escenario, no es casualidad, bajo ninguna circunstancia es casualidad que se haya dado esto en el día martes. Escogió el martes para ultimar, para matar a Jimena y José. ¿Por qué en día martes? Y efectivamente ese martes, porque son las mañaneras de seguridad. Es en donde va el equipo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en la mañanera, a decir que todo está bien cuando todo está mal. Ayer se veía claramente cómo Omar García Harfuch era informado al respecto. Le mandaba un mensaje a Paulina Silva, la vocera, la directora de comunicación social de Claudia Sheinbaum. Se comunicaban entre los dos de lo que estaba sucediendo. García Harfuch le pedía que tarjeteara a la presidenta sobre lo que estaba sucediendo en las calles de la Ciudad de México. Una y otra vez le decía a Paulina Silva, mientras la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablaba de senderos de paz. Paulina Silva escribía eso, mientras García Harfuch le decía al general Trevilla lo que estaba sucediendo en las calles de la capital, de la ciudad más grande de Latinoamérica, por lo pronto. Paulina tarjeteaba a la presidenta Sheinbaum, se levantaba para hablar con ella, García Harfuch en ese momento, mientras la presidenta leía la tarjeta que le pasaba, su secretaria, su vocera, revisaban los datos que tenían unos y otros. García Harfuch le pide a la presidenta espacio para poder corroborar los datos y dar un poco más de información a la gente al momento. Sheinbaum, con una cara de sorpresa y estupor, le dice que adelante. García Harfuch se vuelve a sentar un momento para volver a participar en la conferencia de prensa. Habla por su celular con alguna persona. Al no poder tener una comunicación clara es cuando sale de escena, y es la fotografía que el reportero de Milenio sacó de manera muy certera, atrás de la mampara. A todo esto, Trevilla lo sabe, no sabe nada el secretario de Marina, mucho menos el fiscal Gertz. Sigue hablando García Harfuch con la presidenta. Gertz se voltea a ver como, ¿y yo qué? Pues no sé ni de lo que están hablando, hasta que la presidenta da a conocer la información. 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Ok, muchas gracias, presidente. Y así, una mañanera en donde dicen que todo está bien, hasta que la realidad los aplasta. Muchos dicen que cuestionan el que Jimena y José no trajeran escoltas. No tendrían que traer escoltas, como tampoco ningún ciudadano. Nadie tendría que traer escoltas. Ni los muy ricos, ni los muy pobres, ni los muy poderosos, ni los menos poderosos. Si fuera eficiente el sistema de seguridad, un sistema de seguridad roto, totalmente roto, el sexenio pasado, en donde el narcotráfico, el crimen organizado en todos sus niveles, tanto el que trasiega droga como el que extorsiona, el que extorsiona a partir del huachicol o el que extorsiona a los tianguistas, ustedes dirán cómo. Pero el crimen organizado en todos sus escalones, hoy en día es quien controla el país. Y ahí, ese crimen organizado es el que al final mueve hilos. Hilos que hoy estamos viendo que terminan por ultimar vidas.
de gente muy cercana a la jefa de gobierno. Ayer, Clara Brugada, por supuesto que dio un mensaje. Primero lo iba a dar en algún otro lugar que no el Palacio del Ayuntamiento. Y terminó decidiendo que lo iba a dar ahí, en el ayuntamiento. Muy conmocionada la jefa de gobierno por el asesinato de dos de sus principales figuras. Muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables. Hay que decir que efectivamente, vamos a dejar por un momento al lado a José, que era muy cercano a Clara Brugada, pero era un hombre mucho más reservado, sí politizado, muy inteligente dentro de su actuación política, pero a quien realmente se le ha mostrado un dolor enorme por la pérdida a partir del asesinato de Jimena. Una mujer que le gustaba hacer deporte, una mujer también muy inteligente, muy eficiente, muy trabajadora, muy puesta a ayudar a quien estuviera alrededor, siempre tratando, según lo que pude reportar el día de ayer, de sacar lo mejor de la gente que estaba a su alrededor. Esposa de un guitarrista de la banda de Rafael Acosta, que tenían un matrimonio muy, muy sano. Y como ella tenía una relación muy, muy sana con quien trabajaba. Jimena era el picaporte a la puerta de la oficina de Clara Brugada y por ello tenía que ver un montón de asuntos que tenían que ver con las alcaldías y con el día a día del trajín que tenía la jefa de gobierno. Y en el caso de José, era el enlace con Pablo Vázquez, con el secretario de Seguridad Pública. No es casualidad que ambos hayan sido asesinados antes de llegar a su trabajo, en un día muy complicado además, dentro de la seguridad que había en la Ciudad de México por una serie de bloqueos que se estaban llevando a cabo en la capital, por un lado por Madres Buscadoras y por el otro por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de lo cual hablaremos en un momento más. Así que tenía sus dimes y diretes lo que estaba sucediendo en la capital en cuanto a tránsito se refería. Estaba la conferencia de prensa en donde todos los martes, cada 15 días, se da a conocer cómo va la seguridad en el país, y en donde después de que se dio a conocer el asesinato de estos dos prominentes políticos de Morena, continuaron diciendo que todo estaba bien. Increíble. No pudieron salirse del guión, aunque todo lo que pasaba alrededor hable de lo contrario. En la calle, la movilización policíaca, no solo del gobierno de la Ciudad de México, sino también del gobierno federal para ver qué demonios había pasado. En el Salón Tesorería, la demagogia y el discurso. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos parados. Clara Brugada, por supuesto, también habló que no habrá impunidad ante estos asesinatos. Desde el primer momento, tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan
su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso. Agradezco el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su gabinete que han estado colaborando con nosotros desde el inicio. También agradezco las innumerables muestras de solidaridad de amigos, amigas, habitantes de la ciudad, organizaciones, dirigentes, líderes. Agradezco a los alcaldes, agradezco a los diputados, diputadas, agradezco a todo el gabinete de la ciudad, a todos que nos han expresado su solidaridad y apoyo absoluto. Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes. Muy afectada Clara Brugada, como se pueden dar cuenta, ante la muerte de dos de sus principales colaboradores. Muy afectada la jefa de gobierno, muy afectada. Por supuesto que se dieron los velorios del personal de José y de Jimena en Galloso, hasta donde acudió la jefa de gobierno y su personal más cercano, y eso se convirtió en un mitin político, en donde preferiría no pasarlo porque se me hace de muy mal gusto para los familiares de ambas víctimas. La manera en la cual esto se convirtió en un grito de no está sola a la señora Brugada. Y yo sigo diciendo que eso habría que cuidar. ¿Cómo van las investigaciones? Pues dice la Fiscalía General de Justicia Capitalina en la Secretaría de Seguridad Pública que se iniciaron dichas investigaciones, que se aseguró, como ya les había dicho, esta motocicleta y este vehículo en Iztacalco, que hay huellas dactilares en el sitio. Habría que ver hacia dónde va y cómo va terminando esto. Hubo todo tipo de reacciones durante el día de ayer. Reacciones de solidaridad, como decía Clara Brugada, reacciones de crítica y reacciones responsabilizando hasta donde, bueno, ¿ustedes qué quieren que diga? La conferencia del episcopado mexicano, por supuesto, condenó y expresó su consternación por el asesinato de Jimena y José. Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros de trabajo. Este crimen ocurrido en la capital se suma a una cadena dolorosa de hechos violentos, como señalamos en nuestro comunicado del 19 de mayo, tras la masacre de 7 jóvenes en Guanajuato. Es un signo alarmante del debilitamiento del tejido social, la impunidad y la ausencia de paz en varias regiones de nuestra nación, dice la conferencia del episcopado mexicano. El senador Ricardo Anaya dijo esto. Le queremos exigir una cosa al gobierno, y es transparencia total. Porque en cualquier asesinato debe haber una investigación con celeridad, con profundidad, pero en este caso hay indicios de que se trata de un crimen de Estado y por lo tanto se debe transparentar quién estuvo detrás de este reprochable, condenable, inaceptable asesinato y cuáles son los motivos. ¿Existe alguna organización criminal que haya estado detrás? ¿Cuáles son las razones? Entonces, lo que nosotros exigimos es una sola cosa: transparencia total, que no vayan a ocultar la verdad y que conforme se esclarezcan los hechos, se hagan del conocimiento público. Ahí está Ricardo Anaya diciendo que es un crimen de Estado.
crimen de Estado. Vaya, vaya, vaya. En el estilo, Alejandro Moreno, presidente del PRI, dice que el gobierno de Morena es cínico e inepto. Mientras presumen avances en seguridad y hablan de una estrategia que funciona, asesinan a 2 servidores públicos en la calle a plena luz del día en la Ciudad de México. ¿Eso es vivir en paz? ¿Es tener resultados? Nuestra solidaridad con las familias, dice Alejandro Moreno. En el estilo, más bien tratando de no estar en el estilo, está también el señor Moreira. Las reacciones de Rubén Moreira tratan de ser un poco menos aceleradas, por decirlo de alguna forma. Si excluimos el atentado que hace algunos años se cometió en contra del señor secretario de Seguridad, los homicidios del día de hoy en la Ciudad de México no tienen un antecedente de tal magnitud. Cosa distinta sucede en el país, donde solamente en el primer trimestre de este año llegamos a 50 ataques letales contra políticos. Es muy importante saber qué sucedió, cuál fue el móvil de estos 2 asesinatos. En este momento es irresponsable especular, como sería irresponsable que nunca supiéramos qué sucedió, qué motivó que 2 personas muy cercanas a Clara Brugada, jefa de gobierno, hayan sido privadas de la vida. Ahí Rubén Moreira. Ya que andamos por las reacciones, veamos lo que dijo el Senado, el diputado Ricardo Monreal. Yo veo con toda honestidad que las cifras y los hechos de inseguridad y violencia han disminuido, que la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum está funcionando y que lamentablemente actos como el de esta mañana te generan una percepción negativa contra la estrategia de seguridad que está teniendo éxito. Pero son momentos de mucha confusión y nosotros los servidores públicos tenemos que contribuir a la calma, a la tranquilidad y no incendiar con especulaciones irresponsables de qué se trate. Yo prefiero que la autoridad sí dé con el paradero, que la autoridad inicie las indagatorias y que la autoridad responsable nos diga qué sucedió. Eso es lo mejor para todos. Dice Ricardo Monreal que dentro de la baja de cifras de seguridad puede ser parte de una estrategia para demostrar que no es así. La realidad no tendría que demostrar que el discurso está mal. La realidad habla por sí sola. Si en realidad hubiera esos niveles de protección ciudadana, olvídense si los hubieran podido asesinar o no. Hoy tendríamos ya los responsables. Sabríamos en dónde están. Las cámaras servirían al 100%. Si las cámaras hubieran servido al 100%, entonces se habría visto desde un inicio cuál era el recorrido, por qué calles entraron ahí, primero en la Benito Juárez, luego Iztapalapa y luego Iztacalco, cómo se cambiaron a la camioneta y de la camioneta se cambiaron a otra camioneta y esa otra camioneta Orban salió de la Ciudad de México en tiempo real. Si hubiera funcionado, no funcionó. Marcelo Ebrard, que es parte responsable del desastre porque fue jefe de gobierno y mucha de la infraestructura de seguridad está basada en lo que hizo no solo como jefe de gobierno, sino como secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador, también opinó al respecto. Mira, tendrá que esclarecer. Primero, yo lamento mucho lo acaecido, como creo que todas las y los ciudadanos que vivimos en nuestra ciudad. Segundo, tuve el gusto de conocerla en algunas ocasiones a la señora Jimena, que en paz descanse, y creo que también al señor José Muñoz. Entonces, pues estamos tristes por esa noticia. Pero esto se va a esclarecer. Ya lo dijo la jefa de gobierno, con apoyo de las autoridades federales. Esto se va a esclarecer. Lo que es las inversiones y todo, yo el jueves tengo que hacerles un anuncio muy importante respecto a inversiones, porque todos los jueves informamos y vamos a seguir adelante.
no nos van a intimidar, y menos a los inversionistas. Bueno, pues yo no sé si efectivamente vayan a intimidar o no a los inversionistas. Hay quienes opinaron y ya dijeron hasta quiénes son los culpables. Aquí, don Gerardo Fernández Noroña. Fue asesinada Jimena Guzmán, compañera desde Iztapalapa. Nos conocíamos, ha sido secretaria particular de Clara Brugada, la hoy compañera jefa de gobierno durante muchísimos años. Yo fui diputado por Iztapalapa y Clara alcaldesa. Nos conocíamos de mucho tiempo. Y José Muñoz, ambos, un motociclista, al parecer los asesinó en la calzada de Tlalpan. Es gravísimo, condeno el hecho, lo lamento profundamente, mi solidaridad para familiares y amigos, y me parece que se está yendo un incremento, una campaña de agresión hacia compañeras del movimiento que la derecha ha promovido irresponsablemente. Espero que se esclarezcan los hechos, espero que no quede impune y espero que se detenga toda acción y violencia hacia cualquier persona. Nuestro gobierno trabaja por la pacificación del país arduamente. Nosotros no queremos agresiones a nadie, no queremos ningún privilegio. Respeto para la dignidad de todas las personas, respeto a la vida de todas las personas. Su forma de pensar es su derecho, pero nada justifica las agresiones físicas y mucho menos que alguien pierda la vida en estas condiciones. Pero dicen que no se debe politizar y responsabilizar, y Fernández Noroña estaba ya politizando y responsabilizando a la derecha. ¿Lo escucharon ustedes? A la derecha. La derecha es quien crea el ambiente para que se den estos asesinatos. Manuel Huerta, senador del Partido del Trabajo, fue inclusive un poco más allá. Yo lo que creo es que hay bastantes anomias sociales que se vienen arrastrando desde hace décadas. No es nuevo ni es privativo al momento de la Cuarta Transformación. Tenemos 30 años desde la llegada de Salinas, donde han estado apropiándose todos los delincuentes del país, al extremo que tenemos al secretario de Seguridad de García Luna, de Calderón, recluido en la cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con la derecha. La culpa es de Calderón, la culpa es de Salinas de Gortari. Así que para que más o menos vayamos viendo cómo está la situación. Y mientras responsabilizan a Salinas de Gortari y a Calderón, los familiares de Jimena y de José piden respuestas. Ahí están, en una enorme fotografía que puso en su cuenta de Instagram Alejandra Fraustro. Jimena y José sentados haciendo su trabajo. Esta mañana, para comenzar la mañanera, la presidenta Sheinbaum habló al respecto. Hay que decir que la mañanera del día de hoy fue con los reporteros afuera, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidió el acceso de los periodistas a Palacio Nacional. Así, a golpes y patadas, no dejaron que entrara. Que no entrara absolutamente nada. Y así comenzó la conferencia de prensa matutina con la presidenta Sheinbaum hablándole a la cámara o a la nada, como quieran decirlo ustedes, porque enfrente no había nadie. Nadie. Ni una silla. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy es una mañanera del pueblo distinta. En la mañana tuvimos una manifestación alrededor de Palacio Nacional y no pudieron entrar los reporteros, pero ya estamos al aire. En un momento se van a conectar los reporteros por Zoom, a distancia, para que puedan hacer las preguntas como las hacemos todos los días en esta mañanera del pueblo. Y me acompaña el día de hoy el general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, ustedes lo conocen. Nos va a presentar el día de hoy el avance de los trenes que estamos construyendo. Como saben, estamos construyendo el tren México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro,
En el caso del tren del Golfo, es de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, y nuestro objetivo es llegar por el Pacífico hasta Nogales. Y por otro lado, el tren de carga del Tren Maya. Y como siempre nos ayudan mucho los ingenieros militares, de lo mejor, si no es que lo mejor que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, general. Antes de iniciar la conferencia y por los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México, a la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola. El día de ayer estuve unos minutos con ella estuvo aquí en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola, y que sepa que no está sola, que el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo. Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad, para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia, como es nuestra política en todos los casos en el país. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del general Vallejo y después hizo las preguntas y respuestas, y vale la pena recuperarlas para ver en qué va, según la presidenta Sheinbaum, las investigaciones sobre este caso, sobre este doble asesinato de dos de los principales colaboradores de la jefa de gobierno el día de ayer en la ciudad capital. Y quiero dividir en tres la respuesta que tuvo, primero a una reportera y luego a Hans Salazar, uno de los... Decían que no hubo paleros, hoy claro que los hubo. Aquí la primera parte. A ver, yo hago un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas, y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento. Nuestra solidaridad nuevamente a las familias de Jimena y de José, y a todos sus conocidos, amigos, compañeros, y estamos apoyando con todo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia jefa de gobierno en las investigaciones. No podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas y además pues dar con los responsables y hacer justicia, como es la política del gobierno de México en todos los casos y en particular en este caso. Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Y nosotros, como siempre, pues respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan, y se va a estar informando conforme al proceso de investigación junto con el gobierno de la Ciudad de México sobre lo que se vaya encontrando. En las investigaciones solo está la Secretaría de Seguridad coadyuvando, o también la Fiscalía podría estar. Está la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ellos están llevando el caso y el Gabinete de Seguridad está apoyando en todo lo que requiera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia y todo el área de investigación e inteligencia está trabajando conjuntamente con ellos para brindarles todo el apoyo que se requiera. Ahí la presidenta Sheinbaum, la primera parte sobre el caso Ciudad de México. Luego elaboró un poco más sobre lo que ellos dicen. Ya saben que las víctimas son Jimena y José, pero siempre las víctimas termina siendo la Cuarta Transformación. Pobre de la Cuarta Transformación, pobre de Clara Brugada y su gobierno, pobre de Claudia Sheinbaum, pobre de todos ellos, porque siempre ellos son las víctimas y siempre se sienten muy atacados por parte de los comentócratas, dice la presidenta Sheinbaum, que tendrían que ser muy responsables.
Primero, responsabilidad, como lo dije. Nosotros no podemos estar especulando. No se puede hacer ninguna especulación frente al hecho del día de ayer. Nosotros nos regimos por las investigaciones que hay en torno a lo que sucedió ayer. Entonces, sabemos, y el pueblo de México que vio imágenes sabe cómo se dio este lamentable y trágico hecho. Pero toda la investigación que hay alrededor de él, pues como podrán imaginar, pues no se puede revelar muchísimo de la investigación. Entonces hay que ser muy responsables. Tampoco se puede especular, porque también le gusta mucho a la comentocracia estar especulando. Entonces, lo que llamamos es a la responsabilidad de todas y de todos. Y que se espere a las investigaciones y a la información que vamos a estar dando junto con el gobierno de la Ciudad de México, porque esta es una investigación conjunta con las instituciones de la Ciudad de México y nosotros estamos apoyando en todo lo que se necesite. Eso es lo primero. Lo segundo, la oposición también tienen que ser responsables. También. Porque también la crítica tiene que ser responsable. Y esta especulación, bueno, hubo alguien que dijo que fue un crimen de Estado, imagínense, o sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a todos y a todos responsabilidad. Apoyo, por supuesto, a la jefa de gobierno y a todo el trabajo que realiza, a los habitantes de la ciudad siempre, y responsabilidad. Esperemos a que salgan las investigaciones que nos van a decir, pues exactamente, primero que lleven a la justicia a los autores materiales y a las causas de este trágico acontecimiento. Pero nosotros, responsabilidad, la presidenta siempre va a ser responsable y va a ser igual en este caso, mucha responsabilidad y la información, conforme vaya avanzando la investigación, se va a ir brindando con toda la verdad y haciendo justicia, como siempre lo hemos hecho. Dice la presidenta que no se debe de especular cuando les encanta especular. Ya lo vieron ustedes con Gerardo Fernández Noroña, ya lo vieron con el señor senador por parte del Partido del Trabajo, y ya no hablemos con, por ejemplo, la portada de del periódico La Jornada que dice fue una ejecución. Cuando una ejecución se utiliza fundamentalmente cuando tiene que ver con rencillas del crimen organizado, cada quien, por supuesto. No especulemos, hablemos de los hechos. Los hechos es que en la Ciudad de México asesinaron a 2 de los principales colaboradores de la gobernante de la capital. Algo que no debiera de pasar, como no debiera de pasar la ola de violencia e inseguridad que existe en el país, y que además los mataron mientras que en Palacio Nacional decían que iba mejorando la seguridad. Tan no ha ido mejorando que es la primera ocasión en décadas que se da este tipo de asesinatos de personal que está cerca de los gobernantes. Esos son los hechos. No es ningún tipo de especulación. Y la responsabilidad tendría que venir más bien del gobernante, que el día de ayer debieron de haber parado una conferencia de prensa que se volvió inútil y contraproducente. Están hablando de que están mejorando las cifras de seguridad, mientras en las calles de la ciudad en donde viven, en donde están llevando a cabo esa conferencia de prensa, acaban de matar a 2 personas muy cercanas al poder político, al poder público. Los hechos no tienen nada que ver con los dichos. Esos son los hechos. No es ningún tipo de especulación. Y esto, por supuesto, causa pues la principal reflexión por parte del ciudadano. Si eso le sucede a un político connotado, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Cómo me va a ir a mí en las calles? Dice la presidenta que no hay tanto problema. ¿De acuerdo? Vamos a estar informando y a decir cuál es
el resultado de la investigación. Eso es muy importante porque no podemos adelantar nada hasta que no se hagan las investigaciones. Y se está trabajando responsablemente con todo el Gabinete de Seguridad apoyando a las investigaciones. Y segundo, el trabajo que estamos realizando desde el primer día que llegamos para construir seguridad y justicia, paz y justicia en nuestro país. Ese es nuestro mandato y así va a ser. Vamos a seguir avanzando. Nosotros nada nos detiene en cumplirle al pueblo de México en lo que nos comprometimos en nuestro país. Pues sí, pero la palabrería no llena y no da certidumbre. Y ese es el tema. Estamos en un momento en donde no da certidumbre. Y claro, que minutos después de haber dicho eso, trató de lavarse un poco las manos diciendo, pues la seguridad estaba muy mal desde antes. Y en el caso de la Ciudad de México, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuyó mucho la delincuencia en la ciudad. Cuando llegué yo al gobierno de la Ciudad de México en el 2000, llegamos en diciembre del 2018, los primeros meses del 2019, diario había un promedio de 6 homicidios. Hubo un mes, había días que había 10, 12 homicidios diarios. Descompuesto el sistema de seguridad de la Ciudad de México en aquella época. Y se fue construyendo un modelo y reorganizando las instituciones. Se construyó un modelo de investigación, de inteligencia y un trabajo coordinado también con el Gabinete Federal. La ciudad disminuyó a 2 homicidios diarios. Ha habido semanas con la jefa de gobierno, Clara Brugada, en donde el promedio de homicidios es de 1.7. Entonces, hay una colaboración y coordinación constante. Hay presencia de grupos criminales particulares en la ciudad y hay trabajo permanente y constante. La jefa de gobierno tiene su gabinete todos los días y ella ha establecido incluso un mecanismo de ella personalmente evaluar a todos los sectores y cuadrantes de la ciudad. Pues sí, tanto los evaluaron hasta el C5 que no servían las cámaras. Y entonces critican lo que hizo Miguel Ángel Mancera, porque no llegan a Ebrard y a López Obrador, por supuesto. Ellos son libres de cualquier tipo de culpa, pero Mancera es el demonio. Y Jimena, la mujer asesinada el día de ayer en la Ciudad de México, fue jefa de asesoras de Miguel Ángel Mancera. Les digo que es una tras otra. Vamos a dejar ahí por un momento lo que sucedió en la Ciudad de México con el tema de estos 2 miembros del equipo de Clara Brugada asesinados. Y vamos a seguir en la Ciudad de México, pero con lo que está sucediendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Como les decía, la conferencia de prensa de todos los días allá en Palacio Nacional se vio interrumpida u obstruida porque los maestros de la CENTE cerraron los accesos en Correo Mayor para que entrara la prensa. Hicieron pública cuál es su postura al respecto. Si en esta mañanera se anuncia la abrogación y envían la iniciativa de abrogación, será una señal. Pero si no hay nada, entonces el movimiento sigue, la Asamblea Nacional diseña las actividades y vamos para adelante. ¡El paro es culpa del Estado! ¡El paro es culpa del Estado! Los maestros desde el día de ayer estaban un poco violentos, por decirlo así, en la Secretaría de Gobernación. Tuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación y habían quedado de verse con la presidenta. Reunión, esa mesa de trabajo,
y se nos dio como respuesta el documento que francamente no hemos leído, y también se nos informó que hay una mesa de trabajo con la presidenta el viernes a las 12 del día. Hoy continuamos con la asamblea en la que deliberaremos lo que haremos los próximos días, Asamblea Nacional Representativa, y nuestros compañeros de base determinarán. Pues la presidenta dijo esta mañana que en una de esas no se vaya a ver a cabo esa reunión, que están dialogando, pero se canceló la posibilidad de la reunión con ella. Ya veremos. ¿Qué les responde a los maestros? Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente y su equipo estuvieron trabajando con ellos. También estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo, y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta. La presidenta está en contacto con su gabinete, los están recibiendo los propios secretarios de Estado. Y hay comunicación, ya hay diálogo permanente, lo ha habido ahora y lo ha habido siempre. Entonces... Sí, hay diálogo permanente, pero pareciera que a los miembros de la CENTE no les interesa tanto ese diálogo, sino sacar otro tipo de raja. Y seamos muy honestos, tiene mucho que ver esto con la manera en la cual se está acercando la elección al Poder Judicial. Así. Entonces, si fuéramos, es más, si me permiten, vamos a ver rápidamente cómo se encuentra la plancha del Zócalo. A ver si continúan ahí, y estoy seguro que deben de estar los miembros de los miembros de la CENTE muy puestos. Ahí vamos con Webcams de México. Y ahí están. Ahí está el Zócalo capitalino. ¿Qué quieren los maestros de la coordinadora? ¿No se lo quieren el aumento de salarios que está hablando la presidenta? Quieren, por supuesto, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007 y que haya mejores condiciones de jubilación para ellos. De hecho, que se derogue todas las leyes, no que se congele la reforma a la ley del ISSSTE que habían propuesto la gente de Morena hace apenas unos meses, y de ahí se agarraron y dijeron, pues vámonos para atrás con todo. Ese es el Zócalo de la Ciudad de México, tomado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre estos actos en donde golpearon a miembros de la prensa, en donde pues hubo absolutamente de todo, y dijo esto. Frente a estas agresiones a la prensa. Primero, yo creo que hay que decir que no fueron los maestros, porque en todo caso son algunos maestros, porque no hay que generalizar, eso es importante. Si le y bueno, hay que ver también pues quiénes eran. Entonces, nosotros vamos a condenar cualquier agresión a los medios y a los periodistas, siempre. Y siempre vamos a pugnar porque haya manifestaciones, sí, pero pacíficas. Nosotros nos manifestamos durante años, participamos en manifestaciones, en mítines, y siempre fueron pacíficas, no se rompió un solo vidrio y nunca hubo agresión a periodistas. Entonces, por supuesto que condenamos esto y no estamos de acuerdo. Y ahí, para no generalizar, porque si no fueron personas que decidieron manifestarse afuera de Palacio Nacional,
pero no estamos de acuerdo en que haya agresión a nadie. Bueno, pues ahí dice la Y no hay que presidenta. caer en provocaciones también, no hay que caer en provocaciones. No hay que caer en provocaciones. Se la pasan en provocaciones. El crimen organizado está tremendo en México el día de ayer. Intentaron asesinar a la candidata de Movimiento Ciudadano allá en Veracruz, a Xóchitl 3. No lo hicieron a ella, pero lo hicieron a una fotógrafa que se encontraba ayudándole en su campaña. 3, una de las mujeres más cercanas. Es una de las cosas que yo no entiendo de Movimiento Ciudadano. Porque recoge este cascajo de gente con dudosísima calaña. Bueno, lo hicieron desde un inicio cuando eran Convergencia. O sea, yo me acuerdo en el 2009, cuando eran las elecciones en Guadalajara, qué candidatos tenía Convergencia. De vergüenza absoluta, pero aún así con Movimiento Ciudadano. Esta mujer que les decía, esta señora 3, cercanísima a Javier Duarte. Cercanísima a Javier Duarte. La inseguridad continúa brutal en el país y lo que sigue es, por supuesto, esta elección al Poder Judicial que cada día se ve con los hoyos como queso Gruyère. El día de ayer la Comisión Permanente tuvo que hacer una corrección dentro del texto constitucional, como les platicaba, porque si no, pues no se iba a entender cómo se iba a conformar la Suprema Corte. Señor presidente, le informo que se emitieron 27 votos a favor, 11 en contra, por lo tanto, aprobado por la mayoría. Muchas gracias, diputada. Luego entonces aprobado el proyecto de dictamen de esta Comisión de Puntos Constitucionales a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo 6º del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de antinomia para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con fundamento en el artículo 84, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva para los efectos de la programación legislativa correspondiente. Hay la voz de Leonel Godoy, me acordé de su hermano Julio César. Una cosa tremenda, tremenda. Continúa una comisión de senadores y diputados allá en Washington tratando de parar la Big Beautiful Bill, así se llama la ley. Big Beautiful Bill, en donde viene, entre muchos otros apartados, un impuesto del 5% a las remesas que salen de los Estados Unidos, no solo a México, sino a cualquier país del mundo. Habló de ello la presidenta Sheinbaum. No se va a lograr nada, pero bueno, pues el esfuerzo lo hacen por lo menos para tomarse una bonita fotografía. Sí. Se reunieron con el embajador de México en Estados Unidos y está un grupo de senadores mexicanos de todos los partidos políticos en Washington para reunirse con congresistas y con senadores también. Se espera que esta semana pase por el Congreso, por la Cámara de Representantes y después iría al Senado de la República y nosotros no quitamos el dedo del renglón. Seguimos demandando que se cumpla el convenio que tenemos con Estados Unidos, de que no haya doble pago de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos cuando envían las remesas y que se cumpla el convenio de no discriminación. Entonces vamos a seguir en ello y ya pues poco a poco vamos a ir informando. Bien, pues ahí está, que van a seguir en ello. La economía descompuesta, pero ya saben que cuando pueden le dan la vuelta. Ayer hubo una conferencia donde un subsecretario de Hacienda dijo, si hay recesión, hay ahorros en los mexicanos. Incluso si hubiera una recesión, los hogares mexicanos ahorita tienen ahorros suficientes y su hoja de balance, por decirlo de alguna manera, está bastante fuerte para poder afrontar una situación de recesión. ¿En serio? ¿Qué familias mexicanas tienen ahorros, como están diciendo? ¿Qué familias mexicanas? ¿Ustedes tienen ahorros para soportar una recesión en donde en una de esas pueden perder un empleo? Yo no. Y no creo que muchos de mis allegados tengan ahorros para soportar el desempleo, porque no es a partir de una recesión de que pierde el empleo un lunes y un mes después, ese mismo lunes, si perdiera el empleo, toco madera, el 1 de junio, que me contratara otra empresa el 1 de julio, si es por una cuestión de recesión. ¿Ustedes tienen esos ahorros?
Miren, aquí dice Guillermo que no, Lulu dice que no. Esos mexicanos con ahorros están aquí. Janiscal dice que no. Díganme, ¿ustedes tienen ahorros si los despiden el día de hoy para poder soportar 6 meses? Yo lo que tengo son deudas. Ahora imagínense un mexicano promedio, de esos que están ganando menos de 20,000 pesos al mes. Estoy a 15 días de la quiebra, dice alguien aquí. Lux dice que no. Leonardo dice que no. Y así me puedo seguir. Por eso es tan importante el señalar cuando los políticos dicen estas cifras alegres o estas afirmaciones alegres y en realidad están muy lejanos, muy lejanos, desgraciadamente, de la realidad. Para terminar con Rubio, ayer continuaron los conversatorios, así les dicen ellos, de la ley de radio y televisión, en donde también hubo reacciones al asesinato de estos 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Breve ponencia, quiero dedicar esta ponencia a una compañera mía, Jimena Guzmán Cuevas, que es la secretaria particular de la jefa de gobierno. Mis condolencias a Clara Brugada. Jimena fue compañera mía en mi colectivo zapatista, que fue el que me dio el impulso para seguir luchando por las radios indígenas. Compartimos esa lucha en nuestro colectivo. Si le parece bien, Mirel, sí, y dándole pausa a su tiempo, a propósito de su intervención y ante esta trágica noticia de estas 2 personas que han fallecido, le voy a solicitar a todos los presentes que guardemos un minuto de silencio ante esta pérdida que tanto nos ha impactado, esperando que la justicia llegue y, por supuesto, los responsables enfrenten este proceso. Javier Corral hablando de justicia. Bueno, hubo una representante de radios indígenas que pidió presupuesto por el saqueo neoliberal. No es broma. Pedimos un fondo compensatorio para el quehacer de la comunicación indígena y afromexicana por los 300 años de saqueo de la colonia y por los 200 años del Estado neoliberalista. Dichos recursos servirán para fortalecer nuestros centros de producción, así como garantizar en la línea del tiempo nuestra identidad colectiva y seguir contribuyendo a esta nación su carácter pluricultural. Gracias. Yo también quiero un presupuesto, ¿me lo podrán dar? También quiero un fondo, a mí por el saqueo análogo. Así vamos a ponerle, ¿no? Y entonces va a venir Yair y va a decir que por el saqueo patriarcal. Y luego va a venir, y así nos vamos a seguir, ¿no? Así uno por uno va a pedir por ser parte de una minoría que haya dinero. Si fuera así, pues el dinero no alcanza para nada. Conversaciones. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook esta mañana. Mañana a las 8:30 de la mañana, mañana es jueves, será el último programa de la semana y mañana les platico por qué. Pero por hoy es todo. Buenos días allí en Facebook. Seguimos en Instagram, por supuesto, y seguimos en... Ay, estaba Rubio, ya se fue. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Estoy en este momento convocando para que esté con nosotros Fran de Rubio, que está presentando Hacia Adentro en vivo, Part 2, ¿no? Y entonces lo primero que tenía que preguntar es, buenos días, ¿en dónde te encuentras esta mañana? Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí en mi casa en Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, así que estás muy empapada de todo lo que estamos hablando en esta mañana. Ahí estaba recién viendo ahí un poco lo que estabas transmitiendo antes. Y esto me lleva a una pregunta, porque siempre a mí me llena mucho la reflexión de que pues nosotros, los comunicadores, estamos muy acostumbrados a tratar de hacer estos virajes, pero para alguien que vive de la inspiración, esto a veces se convierte en una cuestión muy complicada para poder llevar el caos cotidiano hacia la música. ¿Qué sucede contigo? Sí, yo hace mucho entro en conflicto interno, sobre todo con eso lo que dices. Es difícil también no contaminarse, sobre todo con la internet, con toda la sobreinformación que hay. Yo a veces trato de tomar como distancia con algunas cosas y no enterarme de todo, porque soy súper sensible, me agobio, me angustio, entonces prefiero como alejarme también de muchas cosas. Quizá eso puede ser como a veces incultura o no estar como atento a todo, pero también tengo que ver
bailar por lo que me hace bien a mí. Y eso también es lo que hace bien a la mayoría de la población, porque lo que termina es por ser un círculo virtuoso. Te fue muy bien con Hacia Adentro parte 1 y ahora estás en Hacia Adentro parte 2. Sí. Que me imagino que pues tiene mucho que ver el título con lo que es, una introspección que se convierte en una especie de catarsis. Sí, porque justo estoy en un periodo muy hacia adentro, estoy haciendo mi nuevo disco y estas 3 partes que sacamos de conciertos en vivo fue un poco como para como recordar toda esa etapa de mi disco pasado. Fue un concierto en Chile muy importante también, y para todo el mundo poder ver a Rubio como grabado en varias cámaras era algo que yo quería mucho hacer, porque Rubio tenía solamente sesiones, no como un concierto en vivo. Entonces fue lindo compartir. El viernes sale la parte 3, y le quise poner Hacia Adentro por eso, porque en este instante como que la vida del músico, a veces uno está muy afuera girando, después uno se guarda, hace un disco, después lo gira de nuevo, y claro, ahora estoy como en un momento de un país nuevo también, que llevo 2 años, pero como en mi cueva componiendo, haciendo mi nuevo disco que va a salir muy prontito también. Entonces me gusta también estar más en la cueva. Es necesario Estar también. en la cueva es paradójico, porque es estar en un lugar que parece íntimo, pero no tiene nada de íntimo, porque como bien lo dices, pues estás rodeada de cámaras, están rodeados de cámaras. Por el otro lado, pues también es el explorar cómo extrapolar esto para la gente. Y 2, es el seleccionar qué de tu trayectoria tiene que estar o tiene que tener otro tipo de resonancia. Sí, totalmente, sí. Y feliz de compartirlo también, en verdad. Me gusta como hacer cierres también simbólicos cuando viene un disco a otro también. Me gusta como todo ese proceso. A ver, vamos a escudriñar un poco el proceso. Decides hacer esta trilogía de presentaciones, de encapsularlas para que la gente pueda verlas, sintonizarlas, pueda disfrutarlas, pero antes de poder producir esto tienes que hacer la selección musical. Ajá. ¿Cómo se hace esta selección musical y cómo tiene que ser el setlist? ¿Se hace desde lo histórico, es decir, de atrás para adelante o de adelante hacia atrás? ¿Se hace desde lo emocional, lo sensacional? ¿O se hace desde lo muy íntimo, aquello que en algún momento nunca había salido a la luz y que crees tú que en este momento es el adecuado para que la gente lo conozca? Todas las alternativas son correctas para mí. También quise hacer como, claro, la trayectoria de Rubio, canciones muy antiguas, canciones del último disco, canciones que han salido como single, porque como te contaba antes, claro, Rubio no había tenido en video en YouTube como un concierto en vivo, solo sesiones. Entonces quise como rescatar un poquito de la discografía. Ese fue un concierto de 1 hora y media y seleccionamos 9 canciones. El viernes sale una inédita que siempre la tocamos en vivo y nunca la he grabado. Es como un poco más una improvisación, entonces también quería mucho como tenerla plasmada en un video o en Spotify o digital. Y también para lo íntimo, también yo soy muy multiinstrumentista cuando toco en vivo, entonces estoy en el piano, estoy en los synths, estoy en las baterías electrónicas, entonces también hicimos un poco como los distintos formatos para que también las 9 canciones tengan un poco más de versatilidad en cuanto como a la ejecución. Así que todas las alternativas que dijiste son las que me hacen sentir y poder compartir y hacer este repertorio de 9 canciones hacia el público. Aquí viene una parte interesante, porque pues, cuando uno está en un estudio y graba un disco, eso es todo. O sea, el disco es como salió y salió. Ajá. Pero si uno hace unas sesiones en vivo, nunca queda algún tipo de intención después de verse ¿y si lo volvemos a hacer? ¿Y si volvemos a repetirlo? Claro, ¿Y si tratamos de hacerlo mejor? Eso ya no puede ser, y está la emoción de también cuando uno está tocando, lo que uno habla, el público, también hay muchas escenas del público muy contento, muy conectado también, entonces es un lindo recuerdo. Me imagino que cuando ya lo vea, cuando sea más vieja, lo voy a mirar con mucho amor. Cuando sea más vieja, por el amor de Dios. ¿Cuántos años tienes, Fran? ¿Cuántos crees que tengo? Estás en tus 20. Ojalá. No, voy a cumplir casi 40, tengo 38.
No, pero a ver, sigue siendo una juventud enorme. O sea, yo sí creo que hay una parte en donde siempre vemos la vida como esta parte en donde somos muy viejos a nuestros 20 y a nuestros 30, y cuando llegamos a los 50 o a los 60 nos damos cuenta que realmente estábamos en la juventud, ni siquiera en el prime, porque creo que en estos tiempos en donde la salud ha dado una expectativa de vida mucho mayor, pues el prime ya es en los 50, en los 60, ¿no? Sigues tú en una etapa de experimentación muy interesante. Sí, yo siempre me he preguntado hasta cuándo voy a seguir haciendo música. Yo me imagino hasta ya muy, muy adulta. Lo que dices tú, o sea, yo voy a cumplir 40 y me siento muy joven, pero también veo cómo está el mundo y claro, ya no soy de las nuevas generaciones, veo cómo la música está cambiando, veo a veces que ya no me siento parte de muchas cosas, he aprendido a saber dónde pertenezco, como mi gusto, dónde quiero estar. Entonces, son varias cosas que van pasando. Yo creo que quizás también voy a entrar a mi crisis de los 40. No sé. Pero es lindo, me gusta envejecer, no le tengo miedo a crecer. Fíjate, dices, es que siento que a veces no pertenezco a ciertas cosas. Bueno, eso sucede, ¿no? Y eso no quiere decir que lo que estés haciendo hoy tenga un demérito, todo lo contrario. Estaba platicando hace unos días con Fito Páez y él me decía, pues hablábamos de esta polémica que hay sobre su misma percepción de la música que hay hoy en día, ¿no? Y creo que si quisiéramos juzgar a Páez con los parámetros de la creación musical de hoy, pues estamos haciendo un error, y creo que cada quien está llegando a su casilla, que puede salir, saltar y expandir la casilla, pero tampoco tenemos que no respetar los logros que logran cada uno de ustedes como músicos. Sí, total, y creo que lo que yo siempre he pensado, que las personas que se dedican a la música siempre hacen lo mejor que pueden, y puede estar en tendencia o no en tendencia, lo importante es hacer lo que más a uno le guste, de corazón, honesto contigo mismo. Entonces, cada quien, el mundo demasiado gigante y versátil y hay nicho para todo. Y también si uno no cree que no pertenece a algo, está bien retirarse y honrar y que la gente esté bien y de lo que quiera hacer. ¿No? Como... Voy a parar un momento la entrevista porque platícame de tu gato. Y te voy a decir por qué. Esta estación, aunque no lo creas, su dueño es un gato. Entonces, pues creo que llegó al lugar perfecto el ver, porque además se ve que está muy consentida. ¿Es consentido o consentida? Consentida. Se llama, sí, se ve. Me la traje desde Chile, del Cajón del Maipo. Me traje a mi perrita y a mi gata así, desde casi 12 horas encerrada en una jaulita para poder llegar acá. Oye, y dime una cosa, es una gata chilena, entonces, ¿se adapta bien a el estilo de vida chilango? Sí, se adapta bien. Bueno, yo vivo en un primer piso, entonces ella es muy libre, entonces llega, sale por todos lados. Me encanta. Y yo, no, que se cuide. Imagínate yo que vivo en un 17, en un piso 17, pues ¿cómo tengo que cuidar que no vaya a saltar el gato? Y no, y para mí ha sido una gran compañía. Mis mejores amigos son los animales, entonces también a él llegado a un país nuevo, que uno es migrante, muy novato, muy nuevo, como muy humildemente llegando a un país. Para mí mis animalitos han sido mi gran refugio, mi todo en esta nueva época acá. Pues sí. Eres migrante tú y son migrantes tus mascotas. Y aquí lo que tendría que preguntarte es, ¿y tus mascotas disfrutan tu música? Porque ya he llegado yo a la conclusión de que no hay mejor juez para lo que estás haciendo que tus mascotas. Si las mascotas no se molestan con lo que estás haciendo, quiere decir que vas por el camino adecuado. Es verdad. Bueno, Pipina, siempre cuando estoy acá, este es como mi home studio, se pone acá, me acompaña, es muy pegote. Y la Luna, que es mi perro, también muchas veces me ha acompañado a pruebas de sonido, de repente he tocado como en sesiones al aire libre, y ya está. Así que yo creo que nos gusta. Pues me da mucho gusto. Está ahora la segunda parte de Hacia Adentro, pero yo me quedo con una duda, que más bien se convierte en dos, porque esta es la segunda, falta la tercera y viene el nuevo disco. ¿Cómo está tu timetable? ¿Cómo está tu planeación para los próximos 6 meses? Mira, como lo dice el mismo título, Hacia Adentro, estoy muy componiendo el nuevo disco. Estoy muy entusiasmada para la gente que está escuchando, que es como fan de Rubio, que creo que se va a sorprender porque creo que está muy distinto a todo lo que he hecho antes. Estoy en un periodo de mi vida que está saliendo otro tipo de música, aunque Rubio es muy ecléctico. Así que estoy contenta. Ahora grabamos la batería, ya estamos terminando como los demos. Y todo sale bien, sale este año. Y este es
cierre, vienen como un par de sesiones, unos videitos que hemos hecho así acá, y ya se viene el nuevo disco. Y tocamos el sábado, para la gente de México, tocamos el sábado gratis en la tienda Invictus en Polanco, así que si quieren ir es gratis, pueden ir a las 6 de la tarde en la tienda Invictus de Polanco. Para estar por ahí en Polanco. Pues Fran, yo te agradezco que hayas estado esta mañana con nosotros. Ten mucho éxito con lo que venga alrededor. Muchas gracias, un placer conocerte. Y que les vaya. Gracias Gracias a la gente que... Ay, se cortó, disculpen ustedes. Pero ahí está, hacia adentro, parte 2, lo encuentran ustedes. Si quieren ver la presentación en vivo, lo pueden hacer a través de YouTube. Ahí lo pueden dar. Es más, yo les recomiendo que ahorita vayan ahí y le pongan un clic para que se vea efectivamente que hay interés por lo que es esta propuesta musical, pero sobre todo por cosas distintas, que luego ya, no sé ustedes, pero yo estoy muy convencido que tendríamos que tener mucho más experimentación artística y musical, y que es ahora sí nuestra responsabilidad el lograrlo. Creo que no está listo Marco Vinicio, desgraciadamente, pero lo que sí está listo es el Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y los conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Bueno, ya con eso ya nos despedimos. Fíjense que ayer en la tarde, después de que también las distintas universidades, o más bien los distintos niveles de la Universidad de Guadalajara, publicaran un desplegado de apoyo a la rectora Carla Planter, tras, pues no es necesariamente una confrontación con el gobernador Lemus. Ya saben ustedes que el gobernador Lemus sugirió una cosa y después le dijeron que pues no estaba tan seguro que fuera de esa manera. Pues Lemus sacó un comunicado. Y el comunicado dice: la seguridad es el tema más importante para mi administración. Es atendido con la máxima atención y en el mayor de los niveles institucionales. Desde el primer día de mi gobierno he convocado a todos los actores sociales a trabajar para que Jalisco esté en paz. La seguridad es corresponsabilidad de todos. Esta mañana leí atentamente el desplegado del Consejo de Rectorías de la UDG, publicado en 4 medios de comunicación. Me causó extrañeza la molestia por la propuesta que hicimos para cuidar a los estudiantes y erradicar la delicada situación de desaparición de jóvenes universitarios. Mi propuesta pretende articular un eslabón más para la seguridad de los estudiantes, evitar robos de celulares o sus pertenencias, pero principalmente erradicar el terrible problema de desaparición de jóvenes universitarios que los propios catedráticos de la UDG y la FEU han señalado. Si algo afectó el desarrollo de la Universidad de Guadalajara y los jóvenes universitarios, fue el conflicto que durante 6 años se vivió entre el Ejecutivo Estatal y nuestra máxima casa de estudios, Golpe Alfaro, por supuesto. Sepan que de parte del gobernador de Jalisco no habrá nunca ánimo de confrontación. De mi parte hay un respeto total a la autonomía universitaria. Reitero la invitación hecha junto con los colectivos de familias buscadoras para que la rectora general de la universidad, Carla Planter, participe en la mesa de diálogo para atender la desaparición de personas y poder tomar en conjunto, en acuerdo, en equipo, todas las medidas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad de nuestras y nuestros jóvenes. No tengo más que cariño y aprecio por la Universidad de Guadalajara. A la comunidad universitaria le reitero mi respeto, mi voluntad de diálogo sin condiciones y mi amistad. Nuestros y nuestras jóvenes lo merecen, dice Pablo Lemus. Pues Carla Planter no está tan de acuerdo con eso, pero pues ¿quién soy yo para ponerme a la mitad de algo que parece un pleito cantado? Regresamos mañana a las 8:30.
Oigan, antes de irme, dicen que juntaron con Claudio los 4,000 pesos. ¿Ven cómo sí se puede? Es algo que tendríamos que entender todos. Claro que se puede hacer cosas por la comunidad. Lo único que se necesita es ponernos de acuerdo, no atacándonos, no odiándonos, siempre buscando lo mejor para todos. Y ahí creo que es en donde estamos en esta estación de radio. Lo más reciente de Elis Paprika se llama Me Siento Morir. Muy buenos días.